Al Señor por todo lo que Él hace, porque Él es bueno, amén, hermanos, y para siempre su misericordia. Siéntese un momentico, hermano, yo les saludo y luego nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios, o le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido estar en este lugar. Es una bendición grande, hermano, para nosotros y para este lugar también, para los habitantes de este lugar, para la obra, para la persona que está a cargo de la obra en este lugar, donde quiera que vamos. Es una bendición grande para la iglesia y nosotros también recibimos bendición. Amén, hermanos. La Biblia dice que Él nos envía bendición donde hay 2 o 3 en su nombre reunidos. Y este es uno de los principios que tiene esta obra, un principio muy bonito, hermanos, que Dios ha hecho durante muchos años. En muchos países lo está haciendo ya el Señor, y es lo que le da crecimiento a la obra y lo que nos fortalece a nosotros como obreros y como iglesia. Amén, hermanos. Es el poder reunirnos para confraternizar, para aprender, para instruirnos, hermano, en el Señor. Qué bueno por eso. Agradezco a Dios por todo eso. Agradezco y saludo a mi hermano Vladimir, pastor nuestro, hermano presbítero, a su esposa, que el Señor les bendiga, y gracias por esta oportunidad. Siempre tenemos emociones encontradas, nos gozamos de poder, hermano, compartir lo que Dios nos ha dado, pero a la vez también es una responsabilidad muy grande, hermanos, la que tenemos al pararnos a hablar de la palabra de Dios. Y yo siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad, no es tanto el miedo al grupo de personas que hay, sino a la responsabilidad de que hablemos cosas que de pronto ni vivamos ni las ponemos en práctica. A eso sí le tengo temor, hermanos. Qué bueno que Dios nos ayude, que siempre que nos podamos o que tengamos la oportunidad de pararnos frente al pueblo donde estamos ministrando, pues que nos crean. Porque podemos decir cosas muy bonitas y muy ciertas, pero si el vocero no las vive, ni las practica, ni se le ven, pues eso pierde mucha validez, pierde mucha importancia. Y por más que sea, somos seres humanos. Y por más que querramos mirar la palabra de Dios, siempre miramos al que está exponiendo la palabra de Dios. Ese es el temor que en lo personal siento siempre, hermanos, cuando tengo la oportunidad de predicar. Como decía el hermano ahorita, ¿quiénes somos nosotros para estar frente a ustedes, hermanos? El Señor nos ha sacado a nosotros, hermano, de donde no éramos nada, y nos ha puesto, hermano, a servirle al Señor, que para mí es el trabajo más precioso que hay, hermano. Yo creo que no hay otro igual que este, hermanos, el servirle a Dios y ser portadores de buenas noticias. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Saludo a todos los pastores, mis hermanos, a quienes les amo en el Señor, a todos, a cada lugar donde están, hermanos. Dios les bendiga cada día más y los use, hermano. Oramos a Dios para que Dios los use. Siempre estamos orando y recordándoles, hermano, y poniéndoles de ejemplo a ustedes, hermano, aún hasta el más nuevo, el que empieza, el que deja lo que hacía antes para servirle a Dios. Es un testimonio, hermano, y comenzamos ahí. Es una bendición muy grande. Saludo a los hermanos que también están hoy aquí, que vienen de aquí de la iglesia o vienen de otras iglesias. El Señor les bendiga en esta mañana. Amén, hermanos. Quiero compartir la palabra del Señor, hermano, en esta mañana. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, para estudiar algo que ha sido motivo de preocupación para mí, y siempre comparto lo que me preocupa. A veces es como un consejo que quiero dar a través de la palabra de Dios. Y quiero que abramos la Biblia, hermanos, que abramos la Biblia en el libro de Primera de Corintios, o en la epístola mejor, de Primera de Corintios capítulo 10. Y quiero leer unos versículos. No voy a enseñar sobre estos versículos, pero quiero que los miremos un momentico para que miremos luego algo en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios capítulo 10. Hay un título en mi Biblia que dice Ejemplo del Antiguo Testamento. En mi Biblia dice Ejemplo del Antiguo Testamento. No sé en su Biblia cómo dice. ¿Hay algún título en el capítulo 10 en sus Biblias? ¿Cómo dice? Amonestaciones de la idolatría contra la idolatría. Listo.
Vamos a leer desde el versículo 1, quiero leer hasta el versículo 12, hermanos, en esta mañana. Luego el pastor Carlos voy a pedirles que me faciliten un micrófono. Quiero que me lea algunos versículos, hermano, alguna parte de la historia, algunas cosas que quiero que leamos, hermano, en el Antiguo Testamento a través de la palabra de Dios. Pero antes quiero que leamos los primeros versículos y quiero que le prestemos mucha atención a esto, hermanos. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen el siguiente, ojalá que lo podamos hacer bien unidos. Recuerde que no solo estamos nosotros aquí, ¿cierto? Hay mucha gente a nuestro alrededor aquí, que Dios me ayude y nos ayude los que predicamos para que podamos dar un mensaje aquí, pero que también estemos pensando en los que nos están escuchando allá. Amén, hermanos. Los que nos escuchan a través de este sonido y también, hermano, se está transmitiendo siempre, hermano, los mensajes a través de las redes sociales. Entonces también que las personas que nos escuchen, amén, hermanos, sean bendecidos, amén, a través de la palabra de Dios. Entonces leemos capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 1, y luego así lo vamos haciendo antifonalmente. Leemos, dice la palabra de Dios, lo leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. A jugar. Amén. Ni el 9, ¿cierto? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y leemos el 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Vamos a orar al Señor, hermano, en esta mañana. Y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Él nos dé sabiduría, que el Señor nos dé entendimiento, amén, hermano, de su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano, para que siempre que estudiemos la palabra de Dios sea algo que deseamos escuchar. Haya hambre en nosotros de aprender de su palabra. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias. Estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que nos bendigas en este día. Hemos podido adorar, hemos podido exaltar su nombre, hemos podido bendecir tu nombre, hemos podido dar gracias, Señor, hemos podido exaltar, Señor, a tu nombre, hemos podido llegar ante tu presencia en esta mañana a través de la oración, pero ahora queremos que tu palabra se convierta para nosotros en una bendición, como lo es, que cada uno de nosotros pueda recibir tu palabra, que cada uno de nosotros pueda abrir el corazón para estudiar tu palabra, que nosotros y que cada hermano, Padre, pueda recibir más aún de lo que yo he recibido, que podamos entender el propósito de tu palabra, Señor, las advertencias que hay para nosotros en estos tiempos. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús y reprendemos toda obra del enemigo que quiera estorbarnos, Señor, en este día para recibir tu palabra. Toda divagación, todo pensamiento, toda preocupación, toda dolencia, todo lo que impide que seamos bendecidos, declaramos nuestra vida en victoria en el nombre de Jesús. Padre, declaramos las vidas que nos escuchan, Señor, a través de estos medios,
que nos escuchan allá a lo lejos, que puedan ser bendecidos a través de tu palabra, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, al nombre del Señor damos toda la gloria. ¿Puede sentarse, hermanos? Gloria a nuestro Dios. Yo quisiera mirar, hermanos, sucedieron muchas cosas. Para empezar, quiero decirles, sucedieron muchas cosas y en este pasaje el apóstol Pablo narra varios sucesos, varias cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento y que sucedieron, hermano, en medio del pueblo, que sucedieron en medio del pueblo. Sucedieron muchas cosas. Sucedieron, hermano, murmuraciones, sucedió idolatría. Eso no era la gente que no conocía a Dios, era la gente que tenía conocimiento de Dios, los que cayeron en muchas cosas. Hermano, lamentablemente el diablo en estos tiempos y en todos los tiempos siempre se ha metido en medio del pueblo y se ha metido siempre en medio de los que alaban a Dios, de los que le quieren obedecer con el propósito, hermano, de tratar de dañar la bendición, de tratar de desviar, hermano, el propósito real de Dios. Siempre el enemigo ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, en todo tiempo ha estado ahí. Lo vemos desde el principio. Dios pone al hombre allí en el Edén, pone a la mujer en el Edén y allí aparece el enemigo, el tentador, a susurrar, a hablar, a decir que Dios no era lo que él estaba diciendo, que Dios quería decir otra cosa, y se metió ahí en medio, hermano, de ellos. Imagínese usted, hermano, y lo sabemos y lo hablábamos hace un rato con un pastor, Adán tenía tantos privilegios, hermano. Adán era como un Dios, era inmortal, empezando por eso, que fue lo que perdió cuando pecó. Tenía el poder sobre todo lo que estaba creado, hermano, o sea, sobre todos los animales, y le dio el Señor que se enseñoreara de todo. Tenía todas las facultades y la capacidad, no se enfermaba, no sufría, tenía una sabiduría tremenda, tenía muchas capacidades Adán, muchas capacidades. Una de las cosas que el diablo quiso robarle a Adán no solamente fue a hacer que desobedeciera a Dios, no, el diablo sabía que Dios le había dado a Adán unos privilegios inmensos, unos privilegios que no los tenía él y que no los tenía nada de lo que había sido creado. El diablo quería echarle mano a eso. Él quería robarle todo eso que a Adán se le había entregado en las manos. Se le había entregado la autoridad. Adán tenía la autoridad sobre todas las cosas, hermano. Digamos, sobre muchas cosas. Tenía muchos privilegios. Yo creo que nosotros no alcanzamos a dimensionar la cantidad de privilegios que tenía Adán. A medio lo entendemos. Medio entendemos lo que Adán, Dios le había dado. Y Satanás quería quitarle eso. Pero Satanás sabía que Dios le había dicho, bueno, Adán, yo lo pongo sobre la tierra, aquí está esto, usted se va a enseñorear, usted va a hacer esto, Adán, y usted va a vivir, usted va a tener, o sea, todas las cosas aquí están puestas, Adán, para usted. Y el diablo dijo y comenzó a trabajar, yo no sé cuántos años trabajó el Satanás para hacer caer a Eva. Yo no creo que fue de un día para otro, pasó muchos años, mucho tiempo buscando la forma, buscando la manera. Vio que por Adán no podía, entonces porque Adán tenía bien, digamos, arraigado, bien firme, o estaba seguro en lo que Dios le había dicho y no iba a desobedecer, pero buscó la forma encontró la forma en que Eva de pronto en esa parte le gustaba más oír y poner cuidado y quizás la amistad y aquello. Entonces dio la oportunidad y dijo, voy a hacer caer a Eva y Adán, como digo yo aquí, esa es una interpretación que yo le doy. Adán, como quería tanto a Eva, de pronto le llevó la corriente y pecó también, por decir algo. Pero el diablo sí sabía detrás de qué iba. Quizás Adán no valoró todo lo que tenía. Adán no valoró lo que tenía. Yo pienso eso, lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros somos tan bendecidos que muchas veces no nos damos cuenta lo que tenemos. Y a veces lo cambiamos por cualquier cosa, hermanos. Por ejemplo, el privilegio de servirle a Dios, el privilegio de de habernos salvado Dios, de habernos comprado con precio de sangre, de habernos rescatado, de hoy tener, hermano, una nueva naturaleza y ser nuevas criaturas. No alcanzamos a dimensionar lo valioso que es eso. Y por eso a veces nos ofrecen cosas por ahí y fácilmente botamos a la caneca de la basura, digamos así, o cambiamos, hermano, los privilegios
lo grande, las cosas que Dios nos ha dado por cualquier cosa, porque no dimensionamos lo valioso de lo que hemos recibido. Eso le pasó a ellos. Pero yo no voy a hablar de Adán ni de Eva ni nada. Digo que hay muchas cosas que sucedieron y me llama la atención lo que Pablo dice es, todas esas cosas sucedieron como ejemplo, ¿cierto? Y lo dice 2 veces, lo repite en 2 ocasiones en los mismos versículos que acabamos de leer, lo repite en 2 ocasiones. Esto quedó como ejemplo, esto quedó como ejemplo. O sea, nosotros teniendo ahí, hermano, el panorama, viendo el castigo, viendo las consecuencias de lo que sucedió, ¿usted cree que hay gente o hay muchos de nosotros que le ponemos cuidado a eso? A veces no le ponemos cuidado. Aún en estos tiempos, a veces caen compañeros, amigos de nosotros, a veces vemos autoridades, a veces tantas cosas que vemos y así muchas veces no aprendemos. Y vemos las consecuencias que eso causa y no, seguimos en las mismas. Y hay una cosa que me llama, que me preocupa y yo quiero compartirles hoy a ustedes, hermano, que están en el Antiguo Testamento y quiero que leamos algunos pasajes y es sobre la apostasía en el Antiguo Testamento. La apostasía en el Antiguo Testamento, pero desde luego la vamos a estar comparando con los tiempos de ahora. ¿Por qué les voy a decir esto? Yo sé que aquí me están oyendo muchas personas y voy a tratar de que el Señor me dé sabiduría para poderlo explicar de la mejor manera. Hoy en día está cogiendo fuerza, en estos tiempos está cogiendo fuerza una doctrina, si se puede decir así, o una secta, donde la profecía es lo más importante. Y son montones de personas, hermanos, los que asisten. Es montones de personas los que asisten. Y he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos, líderes, y algunas de personas que asisten a esos lugares. Y ellos le dicen a uno lo siguiente, usted les dice algo sobre eso y ellos dicen, pero usted ¿por qué me va a decir algo a mí si lo que Dios me dice allá se cumple? ¿Usted qué me va a decir a mí si lo que allá dicen se cumple? ¿Qué le respondemos nosotros? Vi un caso, hermano, un caso tremendo, donde un pastor con toda una iglesia se fue para ese lugar, con toda la iglesia. Porque Dios le habló allá supuestamente, le habló Dios y le dijo que lo necesitaba ahí. Y le dijo a la iglesia eso y todos se fueron para ese lugar. ¿Qué bases bíblicas tenemos nosotros? ¿Qué respaldo bíblico tenemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ver? O sea, ¿cómo sabemos nosotros cuando algo viene de Dios o no viene de Dios? Algo que me llama la atención es que eso sucedió en el pueblo de Israel, igual sucedió. En el pueblo de Israel sucedieron cosas iguales que las que hoy suceden en medio de nosotros y las que hoy vemos en el cristianismo a nivel general, hermano. Hoy vemos los mismos, casi las mismas cosas repetidas. Muchas veces nosotros, hermano, para empezar a leer los versículos, ignoramos. Y la Biblia dice, por eso es muy clara la palabra en el Nuevo Testamento cuando dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Esa palabra tiene una profundidad tremenda, porque muchas veces nosotros ignoramos. Es más, mire, una vez estuve yo hace muchos años, hace unos 20 años, no estaba en esta obra y estaba en La Guajira recibiendo una conferencia de un predicador internacional y él decía algo que yo no lo compartía. Yo estaba muy muchacho, joven, yo no compartía eso. Él decía, y recuerdo que el tema de esa conferencia esa vez fue: tenemos que olvidarnos del diablo, tenemos que no volverlo a mencionar, ignorémoslo por completo, que no existe para nada. Y yo sentado ahí decía, yo no comparto eso, porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, no lo ignoremos. El diablo quiere que lo ignoremos. ¿Qué es lo que quiere el diablo con la gente que no conoce a Dios? ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que la gente, mira, hay gente afuera, hermano, que no sabe que existen los demonios. Yo he ido a lugares a predicar, hermano, a hogares, familia. Recuerdo que hay un lugar, una familia donde una señora me invita y reúne toda la familia, 15 personas, todos inconversos. No van a la iglesia, pero les gusta que yo les vaya a predicar. Y yo digo, amén, me abren la puerta para predicar. Y un día les toqué el tema de los espíritus, de los demonios, y ellos quedaron asombrados. ¿Eso es verdad que existe? Porque mucha gente allá afuera ignora de que hay un enemigo. Amén, hermanos. De que hay una fuerza sobrenatural, digamos negativa, podríamos decirlo para ellos, hermano. Pero nosotros sabemos que hay 2 reinos. Está el reino de Dios y el reino de Satanás. Y el enemigo, hermano, quiere enceguecer a la gente y le pasa lo que le pasa a la gente. Y ellos no saben porque ignoran. Si ellos se entendieran que es que hay una fuerza maligna que está acabando, dañando hogares y familias, entonces la gente buscaría el poder de Dios para ser libres. Amén, hermanos. Seguro que lo buscarían.
Muchos lo conocen, muchos lo saben, hermano. Hay gente aún que practica brujería, el satanismo, hermano, y creen que lo que están haciendo es de Dios. Muchos dicen, no, es que la magia que yo enseño o lo que yo hago es magia blanca, es buena, es para hacerle bien a la gente. Pero ¿cómo están de equivocados en eso? Eso sucede, hermano, allá afuera. Y la gente por la radio, por la televisión, hermano, por todos los medios, que hay programas, hermano, hasta 24 horas. Y la gente llama allí, la gente, hermano, constante llamando a esos lugares. Mire que tengo este problema. Y el parapsicólogo, el no sé qué, le dice, no, lo que pasa es esto, aquello. Y la gente cree en eso y creen que supuestamente de espiritismo y todo, y como ven allí una imagen y como ven la Biblia abierta, ellos dicen, es que tiene de Dios. Y aquellas personas le dicen, lea el Salmo tal, lea el Salmo tal, y los pone hasta leer la Biblia para que la gente se sienta confiada. Y eso es lo que nosotros tenemos que abrirle los ojos a la gente, predicarle a la gente y hacerles entender para que no caigan en el error. Hermano, hasta los mismos de la iglesia de nosotros. Yo no sé si ustedes han tenido experiencia, hermano, pero yo he tenido experiencias en la iglesia donde estoy pastoreando, hermano, de personas que asistían a la iglesia. Una vez, yo no sé si les he contado eso, una vez, hermano, una hermana llegó a la iglesia a las 5 de la mañana y toque esa puerta, hermano. Y yo dije, ¿qué pasó? Y esa hermana llegó llorando a la iglesia. Y yo le dije, ¿qué le pasó, hermana? Dijo, no, hermano, cometí un error terrible, grandísimo. ¿Pero qué fue? Y esa señora lloraba y no me podía decir qué era. Y ya lo que le pasó, le dije, cálmese, ¿qué pasó? Dijo, mire, hermano, es que yo cometí un error terrible. Yo fui a consultar a los brujos. Mi esposo me dejó y me dieron una plata y yo le pagué al brujo para que le hiciera algo a mi esposo para que volviera conmigo. Una hermana conocida que conocía el evangelio, venía de otra zona, de otro departamento y tenía antigüedad en la obra. O sea, era antigua en esta obra. Y yo le dije, pero ¿cómo se le ocurre usted una cosa de esas? Dijo, pero ¿sabe qué es lo más terrible? Póngale cuidado a lo que sucedió. Dijo, no solamente hizo eso, ella no vino ahí por el cargo de conciencia, no, hermano. ¿Sabe qué pasó? El diablo comenzó a darle duro, hermano. Y el diablo comenzó a atacarla. Y el diablo le decía, la voy a matar, la voy a matar, la voy a matar. Hermano, eso fue una cosa terrible. Ella vino a buscar oración y eso, pero por lo que le estaba sucediendo, no por lo que había hecho, porque ella creía que lo que había hecho estaba bien. Y yo me puse a pensar, ¿cuánta gente dentro de nosotros, hermano? Pasa como el rey aquel de Israel que salió a la guerra y perdió, y después de que perdió vino y dijo, pues ahora no voy a buscar a Jehová, ahora voy a buscar al Dios de aquel porque me ganó. O sea, ese Dios tiene más poder porque me ganó a mí. Y resulta que era que Dios no lo había respaldado porque él estaba mal. Amén, hermanos. Y muchas veces está la duda ahí. ¿Y cuánta gente, hermano, deja de pedir oración en la iglesia, al pastor por algo, por sanidad o algo, y acuden a otras cosas, a otros medios, hermano? Mire, hay gente que escucha, hermano, a través de la radio y todo, oyendo al brujo que dice, mire, tómese una agüita, haga esto y esto, y terminan haciéndolo, hermano, creyendo que eso les va a dar la respuesta. Es tremendo eso. Pero yo quiero que miremos algo que sucedió, algo grave que sucedió en el Antiguo Testamento con los profetas. ¿Qué sucedió con los profetas? Y quiero que miremos algunos pasajes. Para eso me va a ayudar el hermano a leerlos. Y quiero que miremos algunos pasajes. Y vamos a ir a Deuteronomio, hermanos. Libro de Deuteronomio. Vamos a mirar un momentico algo que sucedió. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 3. Pónganle cuidado a lo que sucede aquí. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 3. Aleluya. Puede leerlo, hermano. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, Sí. ni al tal soñador de sueños, Sí. porque Jehová vuestro Dios os está probando. Amén. Para saber si amáis a Jehová vuestro Sí. Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Gracias, hermano. Póngale cuidado a lo que sucedió aquí. Yo voy a tratar de, lo más rápido posible, tratar de decirles por qué Moisés escribió esto. Mire lo que dice. Cuando se levante en medio de ti, profeta o soñador. En el tiempo antiguo, la mayoría de las cosas se manejaban a través de los sueños y de los profetas.
El diablo sabía eso. Es que es tremendo. Nosotros nos estamos enfrentando a un enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén, hermanos. Que es muy astuto y que se da cuenta qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que a usted le llama la atención. Entonces él trabaja por ese lado. Él no va a trabajar por el lado que a usted no le gusta, por el lado que usted se cuida. Él va a trabajar por el lado que usted es vulnerable. Entonces el pueblo, hermano, mire lo que me llama la atención. Porque resulta que los profetas que se levantaban y los soñadores de sueños que se levantaban dentro del pueblo, hacían señales y prodigios. Hacían señales y prodigios. Porque es que uno siempre dice, no, la forma de detectar un profeta o alguien que no es de Dios es porque no se le cumple o porque lo que hace no le da resultado. Pero yo les voy a mostrar algo ahorita, hermano, en esta mañana, que habían hechiceros y brujos muy poderosos. Ustedes han estudiado y lo han enseñado muchas veces las 10 plagas de Egipto, ¿cierto? Hemos enseñado muchas veces las plagas de Egipto, ¿cierto? Ustedes han analizado que cuando las plagas comenzaron, los primeros 3 milagros que Dios hizo, los repitieron los hechiceros. ¿Es así o no es así? Lo repitieron. Ellos lo repitieron. El Señor le dice a Aarón y a Moisés, ve y con esa vara tírala al suelo y esa vara se convierte en serpiente. Demuéstrale que yo soy poder, que yo soy Jehová y tengo el poder. Lo tiraron, lo mostraron y los hechiceros hicieron lo mismo. Tremendo. Y dice la Biblia, y el corazón del faraón se endureció. Pues claro, hermano, ¿qué es lo que tiene endurecido el corazón de la gente hoy en día? Que nosotros le predicamos un Dios que tiene poder, le predicamos un Dios que sana, un Dios que hace milagros, un Dios que hace todo eso, pero le decimos a la gente, pero tenemos que pagar un precio, hay que vivir para Dios, hay que apartarnos del mal. Y ellos dicen, pero allí lo hacen, allí recibimos, allí he recibido esto y allí no me dicen nada y allí yo puedo vivir una vida de esta y de esta manera. ¿Es así o no es así? A eso nos estamos enfrentando y a eso se enfrenta la gente. Miremos algo que pasó. Si usted mira este pasaje bíblico en las Biblias de estudio, el Deuteronomio capítulo 13, la referencia lo va a mandar a estos versículos que vamos a leer. Vamos a leer, hermanos, estos versículos que tenemos ahí. Un momentico. Quiero que leamos estos versículos más adelante de Éxodo. El libro de Éxodo, quiero que los miremos un momentico para que analicemos a qué se enfrentaba el pueblo. Igual que a lo que nos enfrentamos en el tiempo de hoy. ¿A qué se enfrentaba el pueblo? Vamos a mirar Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Primero, leamos primero el 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Ahí, hermano, llega Moisés, llega con la vara, llega allí ante Faraón y llega y tira la vara al suelo, se convierte en una serpiente. Ya la historia la conocemos, en película la hemos visto. Entonces Faraón manda llamar a sus encantadores y adivinos y hechiceros y ellos vienen y dicen, nos va a sorprender con eso. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Tiran la vara y se convierte en serpientes. ¿Qué es lo que estaba? ¿Por qué quedó escrito esto y por qué Dios lo permitió? Porque es que yo les voy a decir una cosa. Dios había podido bloquear como lo hizo después. Recuerden que en las 10 plagas, solo 2 plagas imitaron ellos, solo 2. A partir de la tercera plaga, los hechiceros se quedaron quietos y es más, confesaron y los mismos hechiceros dijeron, dedo de Dios, dedo de Jehová es este. Amén, hermano. Ellos mismos dijeron, los mismos hechiceros, y ellos mismos salieron, hermano, después. En una de esas plagas les entró un desespero y comenzaron a salir un poco de sarpullido en ellos, y ellos les tocó salir. O sea, a ellos les cayó una de las plagas y les tocó ir y no volvieron a estar delante de la presencia de Moisés, dice la palabra de Dios. Aquí, el Dios, mire, yo me imagino, yo pienso lo siguiente, pienso muchas cosas. Dios quería impactar, ¿cierto? Dios quería mostrar su poder ante Faraón, ante el obstáculo más grande que tenía. Y él dijo, les voy a mostrar mi poder. A ver, Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Dios sabía que los hechiceros sabían que eran capaces de convertir esas piedras en esas palos en serpientes? Sí lo sabía, él lo sabía. Entonces Dios, no es que diga Dios, uy, me sorprendieron. Uy, no, hubiera hecho otro milagro más poderoso. No, Dios tiene un plan siempre en todas las cosas. Amén, hermanos. Dios tenía un plan. Ustedes saben que las 10 plagas, hermanos, fueron exactamente con el propósito de, fueron, en otras palabras, yo lo diría de esa manera, como guerra de dioses. Dios el Padre diciéndole a Faraón o a aquel pueblo o a Egipto y al mismo pueblo hebreo, el Dios que los va a salvar a ustedes es más poderoso que el Dios que tienen los egipcios. Amén, hermanos.
Y en otras palabras, Dios dijo, voy a dejar que los dioses de Egipto hagan algo. Los voy a dejar que hagan algo. Para que se den cuenta que las cosas son, como dice, justas. Sí, vamos a dejar que las cosas sean justas. Entonces, listo, se convierten en las culebras y listo. Pero ustedes saben que la serpiente, la culebra de Moisés, ¿qué hizo? Se comió las otras. ¿Sí? Pero miren más adelante lo que sucede. Capítulo 7, versículo 22. Miremos qué pasó en el 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ajá, ¿qué había pasado ahí? Cuando usted tenga tiempo en su casa, o si ya lo ha leído, usted sabe que ahí sucedió el milagro de convertir las aguas en sangre, ¿cierto? El Señor comenzó de las plagas, la primera plaga que vino fue sobre las aguas. Ustedes sabían que el Dios más fuerte que había en Egipto era el Dios de las aguas, del río. Era el Dios más fuerte. Y ahí está, cuando usted estudia ese tema, el Dios era los dioses más venerados. En Egipto era el Dios de las aguas. El río Nilo era sagrado y el Dios de las aguas. Entonces el Señor dice, voy a tocarles el Dios más poderoso que tiene. Pero me llama la atención que el río se convierte en sangre y llaman los hechiceros. Yo no voy a leer toda la historia porque si no aquí vamos a tener mucho tiempo. Pero podíamos leer cuando los varones de Dios hacen mandados por Dios, tocan las aguas, se convierten en sangre. Luego vienen los hechiceros y dicen, nosotros hacemos lo mismo, y tocan las aguas y también se convierten en sangre. Igual que el siervo de Dios. En la historia algunos la han leído ya. Es tremendo la forma en que el enemigo trabaja. Hoy en día la gente se pregunta a la gente, ¿por qué hay tantas iglesias y por qué hay tantas congregaciones y todo eso? Porque el enemigo quiere imitar. A ver, hermanos, el enemigo quiere imitar de muchas formas, de muchas maneras. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que la iglesia católica tiene 7 iglesias diferentes y son católicos todos? ¿Por qué no son solo las evangélicas? No, es que las evangélicas tienen eso. No, hermano, hay católicos ortodoxos, católicos anglicanos, católicos, hay una cantidad de católicos diferentes. Porque es que ellos dicen que es que somos nosotros. ¿Por qué ustedes no son una sola iglesia? ¿Por qué hay tantas iglesias? Yo diría lo mismo pasa en la iglesia católica. Hay muchas iglesias católicas igual y católicas igual, pero son diferentes. Entonces yo le preguntaría lo mismo. Entonces no tiene que ver. El enemigo, siempre el enemigo lo que ha querido es tratar de confundir. Si cuando sale algo original, el enemigo, como ahora, ¿no? Cuando sale el billete de 100,000, ya están fabricando el falso de 100,000 también. Es igual. El enemigo es el falsificador, el engañador, hermano, más tremendo que tenemos. ¿Por qué? Porque el enemigo, como ve que a usted le gustan las cosas de Dios, como ve que usted tiene un interés por las cosas de Dios, él no se mete por otras cosas, él se mete por cosas que parecen sagradas. A ver, hermanos, por ahí se mete el enemigo. La mayoría de las herejías han salido, hermano, de ángeles que se han presentado, de visiones que han visto, gente que estaba, mire, si usted analiza las doctrinas que se levantaron hoy en día, la mayoría de esas doctrinas nacieron de un ayuno. Se metió aquel hombre a ayunar por un tiempo y llevaba varios días supuestamente metido allí, pero quizás estaba orando con rebeldía, no era sometido a la autoridad, quizás tenía cosas en la cabeza, ideas, y no se las llevaban ahí y muchas cosas. Entonces se metió y comenzó a orar, Señor, es que mi pastor, Señor, es que mi presbítero, Señor, y comenzó a orar ayunar en la carne y a orar para que hicieran algo en ese tiempo. Entonces el diablo dijo, le voy a dar una solución mejor. Y se le aparece y le dice, no, es que usted tiene que guardar solo el sábado, y si no guarda el sábado no es salvo. Y al otro se apareció y le dice, no, es que si usted no guarda la ley. Y al otro es que usted no cree solamente en Jehová. Y comienza a decirle muchas cosas. Y la gente dice, claro, se me apareció un ángel. ¿Ustedes saben cómo salieron los musulmanes? Igual salieron los musulmanes, hermano. El tío, el familiar de Mahoma. Mahoma se metía también a buscar, y allá buscando se le apareció un ser y le dijo lo que tenía que hacer, y por eso salieron ellos. Igual muchos así. Terrible el enemigo cómo trabaja. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros? No solamente a conocer eso, sino a conocer nosotros y a tener cuidado nosotros para que el enemigo no nos engañe. Amén, hermanos. Porque es que el enemigo es engañador terriblemente. Y miremos, porque se me va el tiempo. Miremos el otro versículo. Quiero que miremos ahí también en Éxodo capítulo 8 versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Oiga, igual viene la segunda plaga sobre Egipto y salieron ranas de todas partes, hermano. Salieron ranas. Ustedes sabían que los egipcios tenían una diosa que era un ídolo que tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana.
Era una diosa, era admirada por ellos. Era de las más veneradas por los egipcios. Y sucede eso. Y me llama la atención, lo que me llama la atención es que Dios permite que pase eso y los hechiceros hacen lo mismo. Entonces dice la Biblia, el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció. Es claro, hermano. O sea, a Faraón no lo dejaba admirado el poder que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo. Para Faraón decía, la vara se convirtió en serpiente, mis hechiceros hicieron lo mismo. O sea que aquí no hay nada diferente. El río se convirtió en sangre, mis hechiceros hicieron lo mismo. Aquí no hay nada diferente. Y después convierten en ranas y resulta que mis hechiceros hicieron lo mismo. Entonces parecía que el asunto era normal. Cuando yo estudiaba esto me preguntaba, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso? Sí, aquel demonio poderoso que adoraban de las aguas les dio el poder a los hechiceros para convertir las aguas en sangre. Aquel demonio poderoso de aquella que tenía cabeza de rana también le dio el poder para que salieran ranas. Pero hasta ahí los dejó Dios. Dios dijo, hasta aquí está bueno. Hasta aquí, 2 no más les voy a dejar. Para que vean, sí, que el asunto es así. Y para que vean, aquí están sus dioses y todo. Pero de ahora en adelante el asunto es diferente. Y me llama la atención, ¿se acuerdan ustedes cuál fue la tercera plaga? Sí, la de piojos. Me parece como curioso eso, ¿no le parece a usted? Una plaga de piojos. ¿Ustedes creen que si los hechiceros hicieron salir ranas, no podían hacer salir piojos? Claro que lo podían hacer. Pero Dios hasta ahí se lo permitió. Dios, hasta aquí van ustedes. Y voy a enviarles una plaga sencilla, piojos. Ustedes lo pueden hacer, pero no los voy a dejar. Hasta ahí llegaron. Y dice en la Biblia que ellos intentaron hacer lo mismo y no pudieron. Hasta ahí llegaron ellos. Dios dijo, hasta aquí ustedes van a engañar al pueblo. Hasta aquí llegaron ustedes. Me llama la atención eso. ¿Por qué les estoy contando esto? De pronto no me va a alcanzar el tiempo para lo que quiero llegar. Porque resulta que el pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio decía, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Te anunciare no es solamente que lo estaba proclamando, va a suceder. Por ejemplo, fácilmente un profeta o un hechicero de aquel tiempo, fácilmente, hermano, podía decir, pueblo, mañana las aguas van a estar convertidas en sangre en la mañana. Y eso va a ser muestra de que yo, Jehová, les estoy hablando. Y resulta que eran los hechiceros o los brujos o los profetas falsos usados por el diablo para que la gente al otro día amanecía y pasaba eso y decían, ay, sí era palabra de Jehová. ¿Sí me hago entender, hermanos? Lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. Por eso cuando usted mira el contexto de este pasaje, usted mira en algunas Biblias, lo manda allá, lo manda a los milagros que los hechiceros hacían. Ahora, no solamente los hechiceros hacían esos milagros. No, hermano, ese es uno de los milagros que ellos hacían. Era uno de los milagros que ellos hacían. Era uno de los santos milagros que ellos hacían. Porque el diablo es tremendo, hermano, cómo trabaja. Y se mete, hermano, a hacer daño de muchas maneras. Miremos otros versículos. Quiero que miremos y sigamos mirando sobre los profetas. Miremos ahora Deuteronomios capítulo 18. Capítulo 18, versículo 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Sí. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Ajá. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Miren lo tremendo, hermano, lo que sucedía dentro del pueblo. Como en el pueblo había la necesidad de que hubiera palabra de Dios. Y Dios lo había hecho así de muchas maneras, lo había hecho. Ustedes saben por qué Dios tuvo que usar profetas ustedes saben que uno de los grandes profetas de la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Moisés. Fue uno de los grandes profetas de Dios. Es tanto que el mismo Moisés profetiza de que iba a venir un profeta como él. Y va a venir un profeta como yo, dice. ¿Y saben de quién estaba hablando? De Jesús. Pudo salir profetas, hermanos. Salieron profetas
Nosotros vemos en el pueblo los que salieron muchos profetas, hombres que Dios usó, pero una forma tremenda, hermano. Un Eliseo, de los profetas que más milagros hicieron en el Antiguo Testamento, hombres usados realmente por el Señor, hermano. Pero Moisés fue uno de los grandes profetas y les profetizó y les dijo: ustedes van a tener dentro del pueblo, saldrá un profeta. Ese profeta llevará, y lo que me llama la atención es el mensaje que ese profeta iba a traer. Iba a convertir al pueblo, dice. Ese profeta convertirá al pueblo. ¿Sí? Era una profecía diferente, porque es que hay diferentes clases de profecías. ¿Sí? Hay diferentes clases de profecías. Hoy en día hay gente que se hace nombrar en algunos lugares profetas, apóstoles, evangelistas y de todo. Pero a veces nosotros a veces no tenemos el conocimiento realmente, ¿cierto?, de lo que en sí es la profecía. Uno de los 5 ministerios, cuando usted estudia los 5 ministerios, hermano, el ministerio más delicado espiritualmente hablando es el del profeta, el profeta. El profeta, mire, yo le puedo decir una cosa. Una persona puede enseñar la palabra de Dios, puede ser un maestro, puede tener conocimiento y muchas veces no tiene mucho de Dios. Eso no es así. Nosotros vemos teólogos, vemos eruditos, vemos gente con conocimiento, hermano, y tienen conocimiento de la palabra, conocimiento. Hemos visto evangelistas, hermano, tremendo, hemos visto de todo. Pero los profetas del Antiguo Testamento y los hombres que Dios escogía, yo no estoy diciendo con eso y no me vayan a malinterpretar que no creo en los profetas, porque Dios me ha hablado a mí y en los sueños. Dios a mí Dios me confirmó mi esposa y el ministerio a través de un sueño 2 años antes de que sucediera, cuando yo ni siquiera estaba pensando en ser pastor ni nada, porque yo fui formado donde uno no pensaba en ser pastor. Lo que menos le interesaba era ser pastor, sino era servir a Dios en lo que hubiese que hacer. Pero Dios me mostró eso a mí con anticipación. Me mostró la muerte de mi papá con anticipación años atrás, que iba a morir, y así sucedió. Yo no puedo decir que los sueños no son de Dios y que la profecía no es de Dios, pero lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado y hay que enseñarle a la iglesia, porque hoy en día, hermano, el enemigo está utilizando gente aún no dentro de nosotros, o también puede ser que el enemigo pueda buscar meterse dentro de nosotros. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que orar mucho todos los días a Dios, hermano. Tenemos que, antes de que empiece un servicio, ponernos a orar y decir: Señor, reprendo toda obra del diablo que hoy quiera venir a este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, ato todo brujo, toda hechicería, todo conjuro, todo lo que estén haciendo en el nombre de Jesús, y nada roba la bendición de este culto, para que los cultos tengan éxito. ¿Sabía usted que en Ibagué, hermano, entraron unos satánicos a varias iglesias grandes de Ibagué? Satánicos entraron, hermano, tumbaban sillas, hablaban en lengua, se vomitaban, hicieron todo lo que quisieron y salieron y se fueron. En varias iglesias de Ibagué. Tremendo, hermano, cuando no. Por eso muchas veces, y le doy gracias a Dios por nuestra obra, hermano, por la misión, donde nos han formado y nos han enseñado a orar, a sacar un tiempo. Para muchas personas dicen: ay, hermano, pero es que solo ore y ore y ore. No saben lo importante que es la oración. Amén, hermanos. No saben la guerra espiritual que se hace. No saben, hermano, en ese momento a qué nos estamos enfrentando, qué está preparando el diablo. Y estamos preparando y estamos diciendo: Señor, ata toda fuerza del enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, no se levanta. ¿Y cuántos no quisieran venir a formar desorden? Pero hay algo que los detiene y dice: no va, y no los dejo. Y Dios nos da la victoria. Amén, hermanos. ¿Cuántas personas no reciben la palabra? ¿Cuántas personas no son salvas en nuestros cultos, en nuestras confraternidades y todo? Porque Dios es el que está obrando. Amén, hermano. Dios es el que está obrando allá. ¿A través de qué? De la oración que venimos haciendo antes de un servicio. Por eso, como decía nuestro pastor, decía: antes de hacer un evento en cada lugar, hay que meterse en ayuno y oración. Porque cuando Dios tiene preparada una bendición, el diablo lo sabe y él va a hacer todo lo posible para robar la bendición. Amén, hermanos. Tenemos que entender realmente lo que es la oración y el poder que hay en ella, y a lo que nos estamos enfrentando, y lo que se puede presentar y lo que puede haber en medio muchas veces de nosotros. Tenemos que tener sabiduría. Miremos otros versículos. Mire, por ejemplo, leamos ahora Jeremías capítulo 14, versículo 14 y 15. Mire lo que sucedía. Sí. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Sí. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Uy. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Póngale cuidado a eso. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Gracias, hermano. Póngale cuidado a eso, hermano. No estamos hablando de otro pueblo, no estamos hablando de otra gente, estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. Amén, hermano. El pueblo que Dios había escogido, el pueblo de donde Dios estaba al frente de ese pueblo, pero dentro de ese pueblo se estaba levantando gente, hermano, que estaban haciendo cosas que Dios no los había mandado a hacer. Tremendo eso. Tremendo. Miren, nosotros, yo siempre he dicho esto y se lo he dicho y lo he compartido a algunos. Los seres humanos, todos somos tan fáciles de manipular. Usted me dirá: no, pues yo no. Pues gracias a Dios, porque Dios le ha dado a usted sabiduría. Amén, hermano. Dios a usted lo ha guardado. Ahora usted es una nueva criatura. Ahora usted tiene de Dios. Pero una persona sin Dios, aún una persona con Dios, que tenga a Dios, que haya nacido de nuevo, es muy dado a escuchar. Porque cuánta gente no se va y mucha gente se va detrás de ellos. Porque hoy en día hay revolución, porque hoy en día hay tanta cosa y tiene seguidores. Aparece un hombre diciendo: yo soy el Cristo, y es que yo soy Jesucristo, y un poco de seguidores, hermano. Entonces uno dice: la gente es vulnerable. La gente hoy en día, a veces por problemas, por circunstancias que tienen, por cosas que les suceden, problemas que tienen, sea salud, sea problemas en el hogar, sea problemas, bueno, de muchas maneras, les hablan de una solución y ellos acuden y ellos van y se meten en muchas cosas, hermano. Y vulnerables, y les dicen: no, es que aquí tiene que hacer esto. Hermano, es aterrador ver hoy en día. Usted lo puede usted lo puede ver a través de los medios del internet. Cómo hay pastores que ponen a la gente a comer pasto. Y es que la unción de la manguera, hermano, coge un predicador, hermano, ponía los pies así y la gente se hacía debajo y él se lavaba los pies. Y que la unción y el agua sucia que le caía, eso sale por internet y no es mentira, hermano. Y la gente pone la cabeza ahí esperando que le echen la lavadura a los pies de él con zapatos y todo. Y después se lava la cara, hermano, así. Y la gente ahí debajo recibiendo el agua, porque la gente es ignorante hoy en día. La gente se deja manipular fácilmente. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Amén, hermanos. Para poder guiar al pueblo y para que aún nosotros mismos estemos convencidos de lo que predicamos. ¿Y que sabe cuál es el problema? Muchas veces predicamos de algo que ni lo creemos nosotros. Predicamos cosas que a veces ni nosotros las creemos. ¿Qué día hablamos cuando estábamos en la finca con el hermano Vladimir y otros pastores hablando sobre la fe? Y una de las cosas que el enemigo está acabando es eso, la fe. ¿Y sabe por qué se acaba la fe? Por problemas como estos. Porque se levanta gente, ¿sí?, que hacen quedar mal, y que por la ignorancia de uno mismo muchas veces cree y acude, hermano, y después cuando se da cuenta de la circunstancia del problema que esa persona tenía, que no era de Dios, nos desanimamos y comenzamos a juzgar a todos por igual. ¿No es eso lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en un lugar cuando un pastor cae, o en una iglesia, o en cualquier lugar cuando un líder comete un error? Toda la gente queda con esa situación difícil de no creer y de no creerle a nadie. Ya el que viene ya está la duda sembrada en el corazón. ¿Será que este sí? Porque mire que teníamos uno de los grandes y hizo eso, entonces ¿qué tal los otros? ¿Quién está sembrando eso? El enemigo. El enemigo usa eso para sembrarnos duda, para que a veces no nos sometamos, para que comencemos a rebelizarnos, para que comience a ver en nosotros pensamientos, y el enemigo utiliza eso para hacernos daño. Que el Señor nos guarde. Amén, hermanos. Porque eso lo utiliza el enemigo. Y me llama la atención lo que dice aquí. Dice: el problema es que se levanta mucha gente, se levantan muchos profetas en mi nombre. Oye, ¿era que eran atrevidos? Ellos decían: el Señor, o no decían solamente el Señor me dijo, o el Señor me mandó a decirles, sino que muchas veces hablaban como si fuera Dios. Y grave que es eso. Miremos algo más adelante y miremos, por ejemplo, allá en Jeremías. ¿Ya leímos Jeremías? No, Jeremías 23, sí. Ahora 23. Vamos a leer Jeremías 23 desde el 9 al 40. Yo quiero que por lo menos lo leamos, así no lo podamos estudiar hoy todo. Pero mire lo que dice.
A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Escuche eso. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Oiga. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal. E Oiga. hicieron errar a mi pueblo de Israel. Sí. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Oiga. Fortalecían las manos de los malos Ush. para que ninguno se convirtiese de su maldad. Oiga Me fueron eso. todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Sí. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos Sí. y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Oiga. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Imagínese. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Ajá. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido el pensamiento de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Oiga. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Claro. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo de sus padres? Se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Por Baal? Gloria al Señor. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Ujú. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, Oiga. cada uno de su más cercano. Sí. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Sí. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa. Así dieres cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Sí. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues
pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Sí. Así dirás al profeta: ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis: profecía de Jehová, por eso Jehová dice así: porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Amén. Gloria al Señor. Qué tremendo. No tenemos tiempo para ponernos a mirar, ¿sí? Versículo por versículo, porque es tremendo. Es tremendo lo que el Señor menciona. Yo digo una cosa, hermanos, aún en medio de nosotros. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros profetizamos. Se los digo en el amor del Señor, porque es muy delicado decir y hacer pasar que Dios está hablando cuando Él no lo está haciendo. Porque es muy delicado. Es muy delicado eso. Y tenemos que enseñarle a la iglesia. Y debemos enseñarle a la iglesia esto y mostrarle los versículos y que Dios nos dé sabiduría. Así sean 2 o 3. Pero tenemos, porque cada día va a incrementarse más y va a crecer más. Y eso va en una avalancha. Y ustedes lo saben. Y tenemos que preparar al pueblo. Amén, hermanos. Para que sepamos discernir entre lo que viene de Dios y lo que no lo es. Amén, hermanos. Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque recuerde que la Biblia dice, hay gente que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. A la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas luz. Esa es la tarea de nosotros, que Dios nos dé sabiduría. Y por amor al pueblo es que uno hace esto. Por amor al pueblo, por amor a nosotros, es que nosotros nos preparamos, estudiamos, le decimos a la gente, miremos lo que el enemigo ha hecho en los tiempos, lo que ha querido hacer con el pueblo, cómo ha querido engañar, cómo se ha querido meter por la parte de que de pronto la gente es vulnerable, donde somos sensibles. Entonces el enemigo por ahí quiere entrar para hacer daño. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, amén, hermanos, para hacer las cosas. Nosotros tenemos un privilegio muy grande, hermanos. Como iglesia y como pastores tenemos un privilegio muy grande. Pero eso nos da una responsabilidad mucho más grande. Porque es que Dios nos ha puesto a nosotros a ser portadores de la palabra de Dios. Mucha gente dentro de nosotros, hermano. ¿Cuánta gente nos va a pedir consejos y hacen lo que les decimos? Es una responsabilidad muy grande. Porque si damos un mal consejo, mañana o el día que estemos delante de Dios nos va a decir, ¿usted por qué dijo eso? Si eso no era. Ay, Señor, pero es que yo cómo le iba a decir la verdad, yo cómo le iba a decir. ¿Qué decía de los profetas? Decía, algunos le dicen a la gente, ustedes van a tener paz, cuando dice, cuando yo no les voy a dar paz. ¿Para qué les dicen eso? Es tremendo. Eso no es lo que se maneja hoy en día en otros lugares, hermano, donde a la gente se le dice, vas a ser prosperado, vas a tener negocios, vas a tener muchas viviendas, vas a tener una empresa, y la gente, salen pero en el aire, hermano, pero felices por eso. Cuando Dios no ha dicho eso, cuando la gente lo que le falta, lo que la gente necesita recibir es apartarse del pecado, consagrar su vida, arreglar su hogar, prepararse para ser salvos. Amén, hermanos. Tiene que prepararse para la salvación más que cualquier otra cosa. Cuando se escribe aquellas palabras, dice, amado, deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Lo que más le debe interesar a uno como pastor es la vida espiritual de los hermanos, más que por encima de cualquier cosa. Una vez una hermana llegó toda contenta. Ay, pastor, le voy a contar una buena noticia. ¿Qué pasó? Ay, hermano, me voy para España. No se alegra, pastor. Yo le dije, pues la verdad, ¿dónde va a congregar? Yo no sé, pastor, eso en todas partes hay iglesias. En todas partes hay iglesias. Yo le dije, no, vamos mal en eso. Tranquilo, pastor, que yo de allá le mando en euros los diezmos. Yo le dije, es que yo no estoy por eso. A mí lo que me interesa es su vida espiritual. ¿Dónde se va a reunir? ¿Cómo va a buscar usted de Dios? Otro que sea ambicioso dice, amén, hermana. Uy, qué bendición. ¿Cuándo se va? Pero nosotros lo que nos interesa de la gente es que Dios los guarde, que la vida de ellos, amén, hermano, sea para Dios más que cualquier otra cosa.
Eso es lo que tiene que estar en la mente de nosotros. Llega un hermano a decirnos que va a montar un negocio, que va a trabajar, pero que va a ganar. Un hermano vino y me dijo: hermano, mire, es una bendición. Yo sin trabajo vendía forchas y decía: hermano, yo estoy cansado y me resultó una oferta muy buena. ¿Qué fue, hermano? Cuénteme. Hermano, me sale un trabajo donde me gano 2 millones de pesos al mes. Yo dije: qué bueno, ¿no? ¿Y qué es? Me voy a erradicar. Yo le dije: ya. ¿Y dónde se va a reunir mientras esté allá? No, hermano, eso allá uno no se puede reunir, hermano. Eso allá es a trabajar y cuando venga. Yo le dije: pues no me suena. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Si usted cree que Dios lo puede bendecir y usted le obedece a Él lo bendice aquí donde usted está. Y se fue así como que, pensó que yo le iba a decir: hágale, hermano, claro, en 2 meses usted coja plata. Y ese hermano comenzó a trabajar en un trabajo sencillo. Después de eso, y Dios lo prosperó, se compró 2 camionetas, compró 2 casas y todo. Y yo le dije: ¿se acuerda lo que le dije ese día? Que usted, para ser bendecido, tienes que buscar primeramente a Dios y su justicia, y Él se encarga de bendecirlo de cualquier manera. Sí, pastor, me decía. Nosotros tenemos una responsabilidad tan grande de decirle a la gente, a través de esa palabra profética que tenemos, de hacer que la gente se dé cuenta que le amamos y que lo que más nos interesa de ellos es que crezcan y que sean hijos de Dios y que un día sean levantados para Él. Amén, hermano. Eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros, que nos interesamos por la salvación de su alma, por el bienestar de su familia, por el bienestar de su hogar, no por otra cosa, no por tener gente amontonada en un lugar ahí para decir: es que tenemos gente y soy pastor y tengo una iglesia. Eso es lo de menos, hermano. El asunto es cuántas personas estamos llevando para el cielo, a cuántos les estamos ayudando, para cuántos estamos siendo de bendición. Porque muchas veces nos cambian las circunstancias, fácilmente nos cambian. Y cambiamos las cosas y nos acomodamos y vemos que a otro les funciona hacer algo y entonces lo hacemos porque al otro le funcionó. No, nosotros no tenemos que hacer lo que a otro le funcione. Nosotros tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, que es hablarle a la gente la palabra de Dios, que la gente viva la palabra de Dios y van a ser salvos. Amén, hermanos. Eso es lo que nos debe interesar más que cualquier otra cosa. Cuando uno como pastor, el fin de uno, yo no sé, por ejemplo, una persona cuando piensa en el pastorado, ¿qué piensa? Si piensa es: no, es que uno de ser pastor es donde llega, el pastor llegó, o donde llega, el pastor tiene esto, el pastor tiene aquello. O sea, si comienza a pensar en eso, a pensar en lo que va a recibir y que le gusta eso, pues está equivocado y va a sufrir. Y de pronto en la misericordia Dios lo va a usar, pero primero sufre hasta que logra entender y Dios lo bendice. Amén, hermanos. Pero cuando uno se pone a buscar a Dios, a servirle a Dios, a hacer el trabajo que es para Dios, Dios se encarga de darle lo que uno necesita. Amén, hermanos. Dios se va a encargar de darnos lo que necesitamos. Y no estamos pensando en otra cosa y cómo voy a hacer. Y ahora, y es que los demás tienen y yo no tengo. No, usted preocúpese por servirle al que mejor paga. Y Él le va a dar, según el trabajo que hayamos hecho, Él nos va a dar la recompensa de lo que hayamos hecho. Amén, hermanos. Quiero leer un último versículo que está en Miqueas. El último versículo que voy a leer en Miqueas, que es muy, muy, muy importante. Mire. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman: Oiga. Paz, cuando tienen algo que comer. Oiga, póngale cuidado a eso. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Tremendo. Cuando reciben un beneficio, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, porque sabe que ese en agradecimiento es: hombre de Dios, tenga usted una bendición. Así esté mal. ¿Cuántos no invitan a un profeta? Y piensan en la ofrenda que le dan porque es que es el siervo de Dios y todo eso. ¿Sí? Y miren cómo eran los profetas de ese tiempo. No hablemos de los de ahora, no hablemos de eso, hablemos de ese tiempo. Ellos, si veían que la bendición era buena, bendiciones, van a ser bendecidos, prosperados, van a ascenderse, porque la bendición era buena. Pero donde no había nada, donde la bendición ni se veía, allá había que dar profecía, pero nada de nada. La profecía no era lo mismo. Era una profecía más ahí de castigo, de rebeldes, ¿sí? Y otra clase de profecía. Eso estamos leyendo ahí. Es tremendo, hermano. Es lo mismo que sucede hoy en día
Lo mismo que sucede hoy en día. Por eso a la gente hay que decirle a la gente, hay que hablarle a la gente, hay que darle a conocer a la gente y decirle, no podemos estar tras de algo, una ilusión, tras de algo ficticio, algo ahí superficial. No, hay que decirle a la gente, hay que entrar a buscar a Dios, hay que entrar. Por ejemplo, alguien me dice a mí, yo pertenezco a la religión, yo nunca contiendo ni con nadie, pero yo le digo, mire, si donde usted va le enseñan a apartarse del pecado, a amar a Dios, a hacer una vida ejemplar para Dios, siga ahí. Pero si usted no le enseñan a buscar a Dios y la vida suya no es consagrada, busque un lugar donde lo lleven a Dios. Busque un lugar donde lo lleven a Dios. Es lo más importante. ¿De qué nos sirve tener una religión? ¿De qué nos sirve tener, hermano, aún nosotros, de qué nos sirve pertenecer a una misión buena y cargar la Biblia y asistir a los cultos? Si salimos de aquí, hermano, y vamos a la finca o vamos donde estamos y seguimos en las mismas allá, en la mentira, en la hipocresía, en el robo, en la avaricia, en tantas cosas, de nada nos sirve. Amén, hermanos, de nada nos sirve. ¿Sabía usted, hermano, que la hipocresía siempre ha existido? Hay gente, hermano, que cuando llega a un lugar religioso son los más santos. Solo parten eso. Qué santidad. Pero déjelo que pase un ratico y que vaya por ahí, le saquen la radio y verá que saca la mano y la pone a cualquiera y hace lo que sea. ¿De qué sirve eso? Amén, hermanos. ¿De qué le sirve eso a uno? Mi papá, hermano, era religioso terrible, hermano. Eso él era, pero de lo religioso. Mi mamá igual, hermano. Mi mamá nos castigaba si nosotros antes de acostarnos no hacíamos un ritual largo. Lo teníamos que hacer y teníamos que hacerlo porque era obligatorio. Ellos eran así. Pero llegaba el fin de semana y eso era aguardiente, peleas, eso era de todo. Pero sí, cuando llegaba el día de la consagración, consagrado, y otra vez en lo mismo, y el hogar desbaratado, y problemas por todos lados, y la economía desbaratada, porque eso no era lo que Dios quería. Dios quería un cambio de vida, no una religión, amén, hermanos, sino un cambio de vida, algo que transforme, algo que cambie, algo que renueve, algo que produzca algo en nosotros. Y ese día mi papá encontró eso, y después de que encontró eso, Dios lo restableció. Dios restableció el hogar, restableció la economía, y de bendición en bendición, hermanos. Eso es lo que la gente necesita hoy. Eso es lo que la gente necesita hoy. La gente piensa que nosotros nos reunimos en un lugar y solo somos fanáticos y nos paramos ahí a gritar y eso, pero estamos aquí porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, hermano. Dios ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestros hogares, nos ha dado bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Tenemos un Dios sanador, tenemos un Dios que provee, tenemos un Dios que todo lo puede. Amén, hermanos. Y algo más importante, que nos va a salvar y que vamos a ser levantados un día por Él. Y que muchos, hermanos, muchos han visto en nosotros lo que Dios ha hecho. Pero oremos a Dios, hermano, para que Dios haga algo en las vidas. Vamos a estar en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros y que Dios obre en nosotros, pero también en los que nos escuchan, en aquellos que necesitan, en aquellos que se preguntan si hubiera una solución para mi problema, si hubiera algo que yo pudiera hacer. Pues hoy quiero decirle que Dios tiene la solución para todos los problemas. Dios es grande, Él es poderoso, Él es sanador, restaurador, Él es todopoderoso. Padre, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque un día, Señor, tu palabra llegó a nuestras vidas y hoy estamos aquí. Y tú restauraste nuestra familia, restauraste nuestro hogar. Dios mío, nos diste sabiduría y hoy estamos aquí. Gracias, Señor, por la iglesia a la que pertenecemos. Gracias por la palabra que nos das a diario, Señor, por lo que está escrito, las advertencias que hay en tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos a tomar esa palabra, Señor, y a guardarla en nuestro corazón. Haz que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y aún de los que nos oyen a la distancia, Señor, puedan, Dios mío, entender, ver la necesidad de consagrar sus vidas para recibir el favor de tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Señor, a ti damos la gloria. A ti damos toda la gloria, Señor. El reconocimiento, Padre, por todo lo que haces. Bendecimos tu nombre, Dios mío, en este momento. Obra y guarda tu iglesia, Señor. Guarda cada uno de tus hijos, Señor.
Guárdanos a nosotros, Padre, de hacer, Dios mío, guárdanos de no hacer lo que dice tu palabra. Y obra de una manera especial, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios. Quita esa venda, Dios mío. Eso que el enemigo ha puesto en las vidas. Declaramos libre las vidas en el nombre de Jesús, para que resplandezca tu palabra en ellos. Si puedan entender, Señor, que este es el camino que da vida y que da salvación, Señor. Damos toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria a su nombre. Gracias te damos.